El fracaso y el fracaso, la frustración y la soledad son un tope al sentido del poder y del poseer. Un tope. Eh, es aquel callejón sin salida que nos dice, hasta acá llegaste con tu sentido de poder y con tu posesividad. No puedes avanzar más. Es tu tope. El fracaso. El fracaso entendido como uno tiene un deseo, un anhelo, una búsqueda de cualquier índole en su camino de la vida, y ese deseo, ese anhelo y esa búsqueda se topa con lo contrario o la anulación o la imposibilidad o el obstáculo de alcanzar ese deseo, ese anhelo que uno busca. Se llama fracaso. Nos sale mal, no nos sale, o queda interrumpido. Esa realidad provoca en nosotros una reacción interna que es la frustración. Uno se siente frustrado al no poder dar consecución a través del ejercicio del poder y de la posesión a lo que desea. Cuanto mayor y más intensa es, a mayor intensidad, y a mayor virulencia de frustración, mayor alienación en el ejercicio del poder y del poseer. A mayor elasticidad, apertura, porque el fracaso nos acompaña siempre y la frustración también. Pero a mayor apertura, elasticidad, capacidad de recrear las realidades y estar abierto a lo diferente y a lo distinto, entonces más maduro es uno. Pero siempre existe el ejercicio del despojo, siempre, por más maduro que uno sea, porque el poder es nuestro drama, y el poseer también, ligado al poder. Por más maduro que uno esté, siempre va a existir la realidad del despojo a través del fracaso y la frustración. Bueno, frente al fracaso, frustración y soledad, aparece el despojo como una pedagogía divina. La pedagogía divina se manifiesta, pedagogía quiere decir, en este caso, una forma de enseñanza como proceso que Dios tiene para enseñarnos el verdadero sentido del poder, o del ejercicio del servicio, si quieren, o de la comunión, como ustedes le quieran llamar. La pedagogía divina del despojo se manifiesta como una crisis interior, es decir, algo que no funciona adentro nuestro y que se genera un conflicto en nuestro mundo interior, por eso hablamos de crisis interna. Crisis está relacionado a crecimiento, por lo tanto, por eso es un proceso, nunca es algo monolítico como un adoquín, sino que la crisis interior acá entendemos como una pedagogía divina, como algo que no funciona, nos duele, pero que nos hace crecer. Crisis interna, contradicción, es decir, no nos entendemos con los demás. Y contrariedad. Contrariedad es no nos salen las cosas. No funciona lo que nos rodea. No se produce nuestro anhelo y nuestro deseo, etcétera, etcétera, ¿no? Generalmente la pedagogía divina comienza con la crisis interna. Si uno no acusa como un mecanismo de despojo hacia la liberación, si uno no acusa recibo internamente del llamado que Dios hace desde adentro como una crisis, la pedagogía divina y la dinámica de la vida apela a la intervención y la interacción del otro. Dicho de otra forma, si vos tenés un carácter repodrido, ¿no es cierto? Y vos te crees que sos la dulzura encarnada, ¿no es cierto? Y no acusás recibo de que
tenés un carácter repodrido, el que lo tenés que trabajar y modelar y crecer, etcétera, etcétera, y no, esa crisis interna no la resolves, ¿quién te lo va a hacer ver? El que sufre tu carácter podrido, tu hermano, tu prójimo, ¿cierto? Por lo tanto, en la pedagogía divina del despojo, el hermano normalmente cobra una segunda instancia de apelación. ¿Por qué? Porque desde afuera queda más evidente algo que uno puede disfrazar o mirar a otro lado internamente. Puede suceder, pero acá estamos manifestando una pedagogía más o menos lógica como Dios suele hacer, como un mecanismo del despojo, ¿entendés? Comienza por dentro, si uno no acusa recibo, el hermano acusa recibo, y a través de la contradicción, el efecto espejo genera una crisis relacional. Y si eso no funciona, entonces la pedagogía divina busca el suceso. Un suceso que a lo mejor no está explícitamente relacionado con la crisis interna, pero que al suceder afecta. Por ejemplo, tengo un carácter repodrido, no hago mi crisis, no hago mi proceso, no acepto el proceso de despojo interno, no lo hago, entro en contradicción con los demás, tampoco los escucho, es decir, me vuelvo impermeable a la interacción de los demás, entonces me pasa algo, no es porque Dios me lo mande, me pasa algo que muchas veces es el resultado de mis opciones acumuladas y de mis malas opciones acumuladas, que eclosionan en una circunstancia, ¿no? Tengo un accidente, supongamos, ¿no? Un suceso, un accidente que me golpea fuertemente como un suceso y que apela como un golpe, una contrariedad de la vida, apela a que yo recapacite de aquello que internamente ya estaba haciendo un llamado y que los demás, ¿no es cierto? Es decir, que madure, sea más receptivo, humilde, abierto, etcétera, etcétera, menos poderoso, y aprenda a escuchar más a los demás y a Dios en mi corazón. Menos necio, sí, exactamente. Puede suceder que ni así, porque se da el fenómeno de la contumacia, que ni así uno acuse recibo y siga con la suya. ¿Por qué? Porque la pasión del poder es muy fuerte. Y uno tiene que hacer ese gran acto de humildad de largar la manija. Es un clic que uno hace y que el despojo te invita constantemente, con la crisis interna, con las contradicciones y con las contrariedades de la vida. Y es así como Dios realiza su proceso de pedagogía a través del despojo en el camino de la vida. En el fondo, el despojo consiste en que uno deje de ser protagonista de la vida, es decir, primer actor, dueño de la vida, y le dé la manija a Dios. Eso se llama humildad, dependencia de Dios, y no de uno mismo. Esto implica una clave fundamental, que es la mirada de la fe. La mirada de la fe a nosotros nos permite ir más allá de la forma y de la materialidad de las cosas para entrar en el misterio de un mensaje que Dios tiene en cada crisis interna, en cada contradicción y en cada contrariedad de la vida, o en cualquier realidad positiva. Siempre nuestro Dios está activa y presente
activa, de una manera activa y presente en nuestra historia, en nuestro corazón. Nuestro problema es que no lo miramos con fe, es decir, no estamos ciegos porque miramos con nuestros propios ojos, los ojos del poder. Nos apoyamos en nosotros mismos. La fe implica que uno se trascienda, que uno vaya más allá de su mirada humana y que se abra a algo más grande que lo que uno puede ver y tocar, de aquello que está a tu alcance y a tu poder. Es trascender el poder, justamente, la mirada de la fe. Es decir, yo no tengo el poder, la vida es más grande que yo, las cosas que suceden son más grandes que yo y yo no puedo. Por lo tanto, miro y con ojos de fe lo que sucede interna y externamente y trato de encontrar un mensaje, el mensaje de aquel que es el protagonista de la vida, con mayúsculas, y que tiene un plan de felicidad para mí y para todos. Entonces nuestra tarea es interpretar qué es lo que Él hace. Volvemos a lo que decíamos la vez anterior. La mirada de la fe nos permite captar el mensaje de salud que encarna cada realidad que nos toca y aceptar los desafíos y obedecer a ese mensaje, porque no basta verlo con ojos de fe. Uno puede ver y entender, Dios me está diciendo esto en el fondo, ¿no? Que no va por los mismos caminos por donde yo creí que era, ¿no es cierto? Veo, percibo, entiendo, comprendo, pero no lo acepto, es decir, no lo hago mío, no acepto ese desafío y encima no lo cumplo. Claro, entonces no sirve para nada. Uno tiene que aceptar esa realidad que ve, hacerla propia y bajarla a las manos, es decir, cumplirla. Cuando eso sucede, entonces uno encontró, en cierta forma, el sentido del despojo, la libertad, la liberación. Bueno, y finalmente, con respecto a este tema del fracaso, frustración y soledad, aparece la importancia de la discreción, que es una fusión entre discernimiento, diácresis, y moderación, la justa medida, el centro, el equilibrio, nada en exceso, nada en defecto, todo en la justa medida. Cuando uno vive esa moderación y esa discreción en el camino de la vida, entonces sus frustraciones encontraron un sentido. Y el despojo cumplió su cometido. Mientras tanto, mientras eso no se dé, uno vive a la Bartola, es decir, vive como un tonto las realidades de la vida sin entenderlas de verdad con conciencia cierta, porque no las discierne, y además se tumba como un borracho entre los extremos, el exceso y el defecto y el exceso. Y así se pasa tambaleándose durante toda su vida, si no recapacita, es decir, si no recibe el mensaje y la pedagogía del despojo, entonces se va a pasar toda su vida así. Hasta acá llegamos con el aspecto positivo del despojo, el aspecto liberador del despojo, que tiene una doble faceta, de dejarse despojar por Dios a través de la vida y de despojarse a uno mismo, es decir, porque implica una actividad de la inteligencia y de la voluntad. Uno puede elegir despojarse en función de una libertad para liberarse. Y ambos son positivos. Dejarse despojar por Dios en la vida y despojarse uno mismo. Ahora, queda, y eso va a ser la próxima, queda pendiente el aspecto malo, podríamos decir así, malo, patológico, enfermizo del despojo, que es involuntario, es decir, en contra total de mi voluntad y de mi libertad,
que alguien me arranque, podríamos decir así, que alguien me arranque lo mío, o sea mi integridad, sea mi paz, sean mis bienes, sea lo que sea. Que en contra de mi voluntad y por un autoritarismo falaz y excesivo de otro, me lo arranquen, me lo quiten, me lo saquen. Eso puede generar una patología. Por eso le tocará a otro esa parte. Se puede generar una patología psicológica, ¿sí? Que no deja de ser orgánica y no deja de ser también espiritual, porque somos una unidad. ¿Alguna pregunta? Gracias. ¿Queja, duda? Pase de ser un carácter repodrido, en este caso, a ser un enfermo. O pasa de ser, digamos, un enfermo por una realidad exógena, en este caso, ¿no? Es decir, alguien que te violenta en tu integridad. Y esto va en todos los planos del ser, no solo en el material, no solo que te asalten. Inclusive el mismo acto material del asalto implica un acto psicológico de ser asaltado, que te quiten algo de tu integridad, aunque sea algo material. Lo material en realidad no importa tanto, sino lo que significa para mí. Entonces, al ser arrancado, el significante me afecta. Por más que uno tenga indirectamente la intención de entregar eso que está buscando. Sí, no. El mecanismo de entregar es un mecanismo de supervivencia. Uno entrega para no sufrir otra cosa peor, pero no tiene nada que ver. Es lo mismo. La experiencia es la misma. ¿Algo que no haya quedado claro? Muy bien.